Salmo 147. Alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén. Alabad allá, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. El Señor edificó a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El Señor exalta a los humildes, y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad al Señor con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace el Señor en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Alaba al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No han hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como ustedes saben, estamos siguiendo una serie expositiva de estos salmos. Vamos llegando casi al final. Yo no sé si llevamos casi 3 años, 2 años largos más o menos de que empezamos. Y hoy me toca el Salmo número 147. En esta ocasión le ha tocado lecturar a la hermana Diana la lectura del Salmo número 147. Muchísimas gracias por la lectura del Salmo número 147. Ustedes saben también que le pongo un título al Salmo número 147, bueno, a los Salmos. En esta ocasión al Salmo 147 le decidí poner, escuchen, la restauración de Israel. ¿Sí? Antes de empezar con la exposición de este Salmo, quiero explicar lo que este Salmo no quiere decir. ¿Sí? Este Salmo, fíjense, ustedes posicionan su vista en el Salmo número 147, versículo número 3, y le dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amados, yo he escuchado un par de exposiciones y aunque pareciera, ¿cómo podré decirlo? Sincera la predicación de la persona, cuando una prédica no está Jesucristo, escuche bien lo que voy a decir, se transforma en una prédica moralista. Una prédica moralista la puede dar un testigo de Jehová, una prédica moralista la puede dar cualquier persona, cualquier iglesia, incluso una iglesia legalista, ¿sí? O una iglesia sentimental. Porque cuando usted se deja de lado a Jesucristo acá, no tiene ningún sentido, porque un judío puede hablar de Jehová, de Dios, del Señor, pero si usted saca a Cristo no tiene ningún sentido, porque ustedes saben que desde Génesis hasta Apocalipsis el mensaje apunta a Jesucristo, en ese mensaje que tenemos, que conocemos como el Evangelio, que fue enviado ¿para qué? Para restaurar, para
la restauración o la redención, si quiere decirle, en vez de la redención, la restauración, la redención. Escuche, lo que este salmo no quiere decir es esto, escuche, que Jesucristo viene a sanar tus heridas, que Jesucristo viene a curar ese problema que tenés en tu corazón. Este salmo nunca está hablando de una sanidad espiritual, ¿sí? O del dolor interno que tenés, o esa depresión, o esa angustia, que el Señor sabe lo que está pasando en tu corazón, y porque Él te ama y quiere complacerte, no está hablando de un mensaje sentimental, de un Dios de amor que viene a sanar tus heridas. No, el mensaje acá, amado, habla de la redención en Jesucristo. Ese es el mensaje que quiero hablar en el día de hoy, amado. No habla de tu tristeza, de tus amarguras y de tus angustias, como Dios quiere sanarlo. Aunque tiene eso, Dios hace eso. Pero si no tiene a Jesucristo, el mensaje no tiene nada, amados. No está hablando de que el Señor viene a librarte de tu dolor. Sí, te viene a librar, pero de Satanás, del pecado y del dolor que te causa el pecar. Y cuando vas a Jesucristo, habla de esa restauración y esa liberación en Cristo en la cruz. Entonces, dicho esto, amado, lo digo, amado, porque muchas veces he escuchado los salmos, prédicas, y lamentablemente dicen así. Versículo número 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Dios viene a curar tus heridas y tus problemas, esa sanidad espiritual que necesitas en tu corazón. Él ve lo que estás sufriendo, todo lo que te hicieron y te lastimaron. Ve cuando lloras en la cama y estás clamando. Él vio cuando era chico, le estabas orando. Él te tiene en tu corazón. No, amado, no habla de esas cosas. El Señor vino a sanar a los quebrantados, pero de verdad por el pecado, aquellos que lamentamos. Ese es el mensaje. Ahora, ¿cómo podemos hacer para poder entender? Yo sé que para muchos es gravoso ciertas materias, amados, pero hay una materia que se llama hermenéutica, o también una materia que es la exegesis. O sea, nosotros tenemos que estudiar el contexto histórico para poder saber de qué habla. Yo no puedo sacar ese texto así como saqué y lo dramaticé, sin burlarme, y crear un tema. No, yo tengo que ver todo lo que está hablando para poder entender. ¿Sí? Dicho esto, entonces ustedes saben de qué viene hablando este salmo. Bueno, un poco... Este salmo yo no sé qué tengo un subtítulo que dice alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén. Y acuérdense que este es otro de los salmos que tenemos de alabanza al Señor y de gratitud. ¿Sí? Ahora ustedes, aquellos que vienen escuchando todos estos salmos va a ser casi 3 años, más o menos, tendría que chequear en el canal de prédica cuando empezó el salmo número 1, acuérdense que cuando Nehemías, había venido Esdras, Nehemías, y habían vuelto a reconstruir el templo de nuevo, o sea, después de esa deportación que el Señor lo había llevado, acuérdense porque ahora les voy a refrescar la memoria, no sé por si están escuchando las hermanas también ahí, porque no tienen un poco de contexto, pero acuérdense que Jerusalén había ido por la profecía incluso que le había dado Jeremías, que le había dicho vez tras vez que se volvieran al Señor, y ellos no se quisieron volver. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Pero en este contexto, ellos estaban reconstruyendo el templo de nuevo. Este es el contexto de este salmo. ¿Sí? Estaban empezando a reconstruir los templos, los muros que estaba Nehemías, ella estaba enseñando la palabra, todos estaban en un tiempo, vamos a decir, donde el Señor estaba sanando, es verdad, en lo que dice el versículo 3, dice a los desterrados de Israel que recogerá. O sea, ¿qué es? Es que lo estaba trayendo, como dice Jeremías, creo que 29:10, por ahí no me acuerdo bien, creo que por ahí, que después de pasados 70 años, ellos iban a volver. Dios los había de alguna forma disciplinado, si quieren decirlo de una forma, y Dios los iba a traer. Dios disciplinaba, pero también le había dado su palabra que después de pasado un tiempo, incluso en el capítulo de Daniel, creo que es el 9, donde empieza a orar, él se acuerda de esa promesa y él pide perdón, Daniel. Y él dice que el tiempo se había llegado y cumplido. Y ellos querían volver de nuevo.
Ese es el contexto, amado, que estaban ellos restaurando Jerusalén, las puertas, que ustedes ven ahí el contexto, los cerrojos ahí, y se empezaron a convocar una gran asamblea. ¿Para qué? Para celebrar y dedicar ese día, querían volver al Señor a alabarlo. Esa vamos a decir, es el contexto histórico, se empezaron a reunir ellos. Todo eso estaba profetizado por Ezequiel, por Ezequías, por los profetas, que iban a volver de regreso a aquellos cautivos de Judá que habían sido llevados por no haber adorado al Señor, por haberse vuelto idólatras, porque cuando el Señor les dijo, vamos a ver dentro de un rato, que se apartaran del mundo, que mortificaran todas esas cosas, ellos no le hicieron caso. Y ciertamente llegó la disciplina para ellos. Entonces, todas estas personas que de verdad habían sido, que eran marginadas, que habían sido exiliadas, empezaron a volver. Ellos empezaron a construir de nuevo, empezaron a edificar de nuevo contento, con dolor, que empezaban de nuevo, porque aquellos que hemos empezado de nuevo, cuesta, amado, volver a empezar, y volver a empezar. Pero cuando tenemos al Señor, amado, todo es diferente. Usted puede caérsele todo, pero si está el Señor, usted puede empezar de nuevo. Porque usted puede tener todo lo que quiera como el mundo, amado, pero si no tiene al Señor, no tiene nada. Pero esta gente empezaron a construir y el Señor empezó a sanar. ¿Cómo lo hacía? Mientras ellos trabajaban de alguna forma, Edra lo reunían, ¿se acuerdan? Edra capítulo 7, creo, versículo 10, dice que él tenía, no me da tiempo de buscarlo, pero él estudiaba la palabra, la guardaba en su corazón y la enseñaba a ellos. Y entonces el Señor trabajaba reconstruyendo el templo y a la misma vez reconstruyendo sus corazones y sanándola y dándole palabras. Era así, ese es el contexto. No está hablando que el Señor viene a sanar tus heridas, te viene a prosperar y a curar, y Él ve cuando estás lamentándote y llorando. No habla de eso, amados, aunque es verdad que el Señor ve eso. Y sana y consuela nuestros corazones, como dice 2 Corintios capítulo 2, dice que es el Dios de toda consolación y nos consuela. ¿Pero cómo lo hace? Por medio de la palabra, ¿sí? Por los hermanos. Pero este es el salmo, vamos a decir, como tendría que entenderse para hacer justicia. Es un Dios soberano que escogió a un pueblo y no lo va a dejar, y ninguno de ellos se va a perder de su mano. Entonces eso es el contexto histórico en el Antiguo Testamento. Vamos a decir, el contexto histórico, escuche, preste atención, porque muchas veces decimos, bueno, el Señor ama, pero escuche, como dice Hebreos 12, vamos a ver, al que ama, disciplina. Entonces, ellos fueron disciplinados, ¿sí? Ese es el amor. Cuando Dios ama, va a disciplinar. Ahora, cuando una persona hace lo que quiere, ustedes los ve, es muy posible que de verdad el Señor lo entregó o lo ha dejado. Pero cuando el Señor está disciplinando es porque Él está al cuidado. Eso significa, yo lo estoy cuidando. ¿Sí? Y ya, es más, todo este cautiverio y todo que estaba ahí, Él mismo le dijo que lo iba a enviar ahí. Pero también él mismo dijo que los iba a traer después de pasado un tiempo, 70 años. Entonces vemos ese cuidado, esa disciplina y esa misma reconciliación que Él lo iba a traer. Ese es el contexto histórico, vamos a decir, físico, si quiere verlo. Lo bueno también es que hay un mensaje espiritual, que todo esto apuntaba a alguien, amada. Todo esto apuntaba a Cristo, que Él iba a venir, o sea, Él iba a sanar a los quebrantados. Fíjese como dice el versículo número creo que es el 2, dice, el Señor edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahora vamos a ver dentro de un rato que esto sana a los quebrantados de corazón. No está hablando tanto, vamos a decir, de la sanidad espiritual o sanidad interna o algún sufrimiento que tenga. Eso puede venir por un pecado también. Sino a los que son quebrantados de corazón, ¿sí? O sea, todo esto estaba apuntando de alguna forma profética, vamos a decir, en el sentido espiritual, a Jesucristo. Que Él iba a venir con su ministerio. Ahora vamos a ver por unos textos de Isaías. Ya leí la otra vez, creo que 2 textos de Isaías, que ya me escucharon, pero voy a leer otro que no leí la otra vez.
ahora un ratito lo voy ahí, todavía no, porque yo lo tengo creo que apartado por ahí. Pero en Isaías 35, versículos 5 y 6, y ustedes ya saben, Isaías 61, versículo 1 y 3, que leo siempre, y Lucas 4, creo, 4, 16, hasta el 18, por ahí más o menos. Ahora vamos a ir dentro un rato con eso. Entonces, este es el contexto histórico para que puedan entender, ¿sí? ¿Cómo pasó esto? Bueno, ellos empezaron a alabar a Dios, como ya dije en esta breve introducción, porque el Señor los empezó a restaurar. O si quieren decirlo en el sentido futuro, que vamos a decir en el sentido espiritual, de alguna forma estos tipos y sombras anticipaban la redención futura de Dios para su pueblo en Cristo Jesús. Aunque esto estaba sucediendo en el sentido físico, también en el sentido espiritual anunciaba esa redención en Cristo. Porque ¿de qué le servía ser restaurado un pueblo físicamente si Dios no estaba ahí? No tenía ningún sentido. Entonces, acuérdense, cuando los medos y los persas más o menos habían capturado a Babilonia en el año 539, o sea, cuando fueron creo que en esta primera deportación, si no me equivoco, y después en el 537, cuando Ciro emitió, creo que era un decreto, para que ellos volvieran, ¿sí? O permitieran a los judíos regresar a su tierra. Ahí estaba Daniel, creo que estaba Nehemías, el copero, y otros más, que querían volver a su tierra. Otros no querían volver porque estaban muy cómodos ahí. Habían prosperado, tenían buenos lugares. Entonces por eso ustedes ven que vuelven en la primera tanda, vuelven en la segunda tanda, pero todos los que querían querían volver a reconstruir. Amado, nadie quiere empezar de cero, a reconstruir las cosas. Solamente es aquellos que aman al Señor pueden hacer eso. Entonces, de a poco empezaron a volver. Y ustedes saben que no, tuvieron gran oposición, incluso creo que eran los samaritanos que se lo pusieron a ellos. ¿Sí? Empezó a ser reconstruido el templo. Y Nehemías empezó de alguna forma a cumplir lo que Jeremías ya había predicho que iba a pasar. Porque todas estas cosas que estaban sucediendo, incluso los que estaban volviendo, amados, era de alguna forma el cumplimiento de las mismas palabras del Señor. Que el Señor dijo que iba a pasar esto, pasado un tiempo. Es más, el decreto de Ciro ya había sido anunciado, creo que por Isaías, no me acuerdo, un profeta, creo que Isaías, que él mismo dice, ¿cómo habla de mí, su Dios? Esto está escrito de mí, ¿hace cuánto está escrito? ¿Se acuerdan de eso? Y entonces dice, no lo puedo creer. Dice, Dios ya había decretado que este hombre ni siquiera había nacido cuando le dijo que iba a pasar tal cosa, y cuando él lee, dice, su Dios escribió esto de mí, ya mismo empiezan a hacer esto, y no, ¿cómo así? Y él mismo empieza a leer. Este hombre de alguna forma cree lo que estaba escrito de él por medio de Dios. Imagínense Dios utilizando a esta persona. ¿Por qué preocuparnos a veces? Dios utiliza a veces el impío para de verdad cuidar a su pueblo, ¿sí? Pidiendo. Entonces fue este mismo, creo que fue este mismo Ciro, ¿sí? Que vuelve por Zorobabel. Después creo que, no me acuerdo, creo que vuelve por Nehemías por Nehemías. Ya lo vimos esto. Esto es un mini repaso de lo que ya vimos la otra vez, ¿sí? Hace un tiempo atrás en los Salmos, en estos casi 2 años y pico que vimos. Pero esto se llegó a cumplir. ¿Qué podemos ver esto, amado? La divina providencia. Como Dios cuida a su pueblo. El decreto de Dios. Como Dios aquello que ha decretado. Porque lo que sucede no sucede por casualidad. Sucede por causalidad. Y antes de que pasan las cosas, Dios dice, van a pasar estas cosas. ¿Sí? Y es así. Cada cosa que pasaba le decía, Dios, no hagan esto, porque estas cosas le van a venir a ustedes. ¿Y qué pasaba? Esto es lo que sucedía. ¿Sí? Este es el contexto, podríamos decir, histórico. Cuando todo comenzó en el libro de Génesis, lo mismo pasó. Ustedes conocen, aquellos que están hace años y conocen el Evangelio, saben de lo que voy a decir. Dios creó al hombre, a su imagen, Adán y Eva, ¿sí? Y el hombre decidió pecar. Y a causa de eso rompió el pacto. Pero aún así, Dios en Génesis 3:15 soltó una promesa, un protoevangelio. Él mismo anunció el evangelio que iba a enviar a sus hijos a restaurar, ¿sí? De nuevo. Y ahí empezó la promesa, en el sentido
espiritual, empezó esa promesa de la restauración, o ese pacto de redención que conocemos nosotros, el pacto de gracia. Eso vamos a decir en el sentido espiritual. Acá yo estoy hablando del sentido físico, lo que pasó, esto físico pasó. Pero también, ¿qué pasa? No solamente Dios venía a sanar los corazones destrozados y angustiados, porque, escuchen, porque lo que ellos hicieron, porque no es que fue que Dios malo, porque cuando suceden las cosas, viene el pecado, el hombre se lamenta. Pero dice Jeremías en Lamentaciones, dice, si alguno se lamenta, dice en Jeremías 3, que se lamente por su pecado. Porque ellos hicieron muchas cosas malas, amados, y muchos de ellos no se lamentaron. A ver, denme un segundo. Creo que es en el Salmo, escuche. Deme un segundito. Creo que es, escuche, en el Salmo número 106, yo no lo voy a leer todo, amado, porque el Salmo número 106 tiene 48 versículos. Pero una parte, fíjese, dice, la rebeldía de Israel se llama, ¿sí? En una parte, fíjese, yo a mí no me da tiempo, esto ya está subido en el canal, ahí, pero empieza a hablar de esa rebeldía que escuche que tuvo Israel. Podríamos decir toda la historia de Israel, en el versículo 19, escuche cómo empieza, ¿por qué ellos fueron en cautiverio? Versículo 19 de Salmo 106, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por imagen de un buey que come hierba, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandeza en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables en el mar Rojo, y trató de destruirlo, de no haberse impuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no se destruyese. Pero escuchen, pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron su palabra, antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz del Señor. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar a su pueblo entre las naciones. No sé si se acuerdan, todo esto lo vimos a lo largo de estos casi 3 años. Cómo el Señor los libera, ellos también hicieron ese becerro de oro. El Señor le ve que abre el mar Rojo ahí, aún así no creyeron en él. Se levantaron contra Moisés, contra el líder que ellos tenían. No aborrecieron la tierra porque no creyeron en la palabra de él, no creyeron a su palabra, fueron incrédulos. Es más, murmuraron contra Dios, se cansaron de murmurar, versículo número 25, no oyeron la palabra de Dios. ¿Cuántas veces pasa con el pueblo de Dios que vez tras vez escuchan prédicas, palabra del pastor y no obedecen? Pero no es que no obedecen al ministro, no obedecen a la palabra de Dios y aborrecen la palabra de Dios, no oyeron la voz del Señor. Pues por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar a su pueblo entre las naciones. Acuérdense que murieron en el desierto estas personas. Escuche, se unieron a sí mismos a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron a ira con sus obras y desarrollaron la mortandad entre ellos. Entonces se levantó y así sigue hablando y hablando. Yo me voy a adelantar, escuche, hasta el versículo número 34. Preste atención. Porque cuando toco estos temas, dice, sí, esto es por Israel, nosotros no lo hacemos. Presta atención porque Pablo, en una de sus epístolas, dice que todas estas cosas acontecieron para nuestro ejemplo. ¿Sí? No es que qué linda historia la de Israel. Y sí, le pasaron por eso, no, amado, porque usted también es parte del pueblo. Usted de alguna forma es el verdadero Israel que es Jesucristo. Y todos los verdaderos de Israel son los hijos espirituales, no los hijos de Palestina físicos. Entonces, esto no lo vea como una historia, que le pasaron a ellos. Si usted hace esta... No, yo no hago esto, yo no entrego a mi hijo a Moloch. Cuando usted entrega a su hijo de alguna forma a todas esas cosas mundanas, lo lleva en el mundo, usted lo está sacrificando. Quizás yo no entrego al fuego, lo tiro. Sí, pero usted lo está entregando a Satanás, amado. Cuando usted no destruye los pueblos, como dijo, entre ese pueblo, versículo 36, no destruyeron a los pueblos que el Señor le dijo. Cuando el Señor dijo, te voy a meter en esa tierra, pero antes tienes que matar a estas personas, todos estos ídolos que tienes en tu corazón, no te contamines con ellos. Vamos a ver en el Salmo otro Salmo, creo, 126, dijo, matá todas esas cosas. Ellos no fueron, se juntaron, hicieron negocios con ellos, se prosperaron según lo que ellos creían que Dios le estaba prosperando, pero no, se olvidaron del Señor, pero lo tenían en su boca al Señor.
Entonces, fíjate, dice, versículo 35, no destruyeron a los pueblos, sino antes se mezclaron con las naciones y escuche, y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos. ¿Por qué le decía? No se mezclen con ellos porque van a aprender sus costumbres, van a hablar como ellos, se van a mundanalizar de alguna forma y van a llegar a fornicar con ellos, van a tener hijos con ellos, van a adoptar sus costumbres. No tienen que mezclarse con ellos. Pero ¿qué pasa? Le sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de la ruina, dice, fueron de su ruina. Acá está, sacrificaron a sus hijos a los demonios. En vez de entregarlo a Dios, cuando usted lo entrega al mundo, lo entrega a los demonios, amados. Derramaron la sangre, dice, inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Eso es lo que pasa cuando usted entrega a su hijo al mundo. Amado, de alguna forma usted lo está matando. Que ofrecieron su sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con su sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Acuérdense lo que dice, creo que Santiago, se prostituyeron con sus hechos. Cuando usted de alguna forma va al mundo y se contamina con demás, dice, almas adúlteras. ¿Por qué almas adúlteras? Porque usted, su Señor es el Señor Jesucristo. Cuando usted va a mezclarse con el mundo, usted, la que es la iglesia, se va a contaminar con el mundo. Por eso es adultera, fornica de alguna forma contra el mundo. Dice, se encendió, por tanto, escuche, el furor del Señor sobre su pueblo y abominó su heredad, los entregó al poder de las naciones y se enseñorearon de ellos que le aborrecían. Sus enemigos lo oprimieron. A mí lo que hace el pecado. El pecado lo empezó a oprimir porque ustedes empezaron a ser esclavos de sus propias cosas, empezaron a luchar cómo salir de eso. Los fueron quebrantados debajo de su mano, muchas veces los libró. Fíjese, vez tras vez los libró. ¿Cuántas veces los libró usted de esa misma cosa? Y usted volvió de nuevo a meterse en la cadena. Dice, ¿cómo estoy acá? Otra vez, Señor, otra vez acá. Pero fue usted mismo que se metió. Cuando el Señor lo sacó, le dijo, sí, ahora está a la puerta, sal. Otra vez volvió de nuevo con esas personas. No es que el Señor no ha tenido misericordia. Sus enemigos los oprimieron, fueron quebrantados debajo de sus manos, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo. ¿Ve? Otra vez el Señor les aconsejaba, mandaba jueces de nuevo, mandaba profetas de nuevo, y ellos volvían de nuevo, y fueron humillados por su maldad. Con todo él miraba, escuche, con todo él miraba cuando estaban en angustia. Miren el Señor, como ese padre o esa madre que a pesar de que sus hijos y sus hijas hacen cosas malas, el corazón de una madre siempre está ahí. No aprueba la maldad y el pecado que hacen sus hijos, sus hijas, pero su corazón siempre está predispuesto a ver si quieren volver al Señor. Así está el Señor como el padre del hijo pródigo, amado, esperando a ver si ellos quisieran volver. Dice, y oía su clamor, y se acordaba, escuche, de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia a todos los que tenían cautivos. Escuche, hasta trabajaba con esos hombres, va a decir que los tenían oprimidos y por medio de ellos dice que le tenía misericordia quizás para que no lo oprimieran más todavía de lo que podían soportar. Salvan, escuche, dice el versículo 47, sálvanos Señor, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, escuche, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Escuche, después que estaban presos, ¿por qué tiene que llegar usted a esto? Lo digo con entendimiento. ¿Por qué cuando el Señor le dice, vaya a la iglesia, esté con los hermanos, participe? ¿Usted hace cuánto, si usted está escuchando esta prédica, anda por el mundo? Quizá, espero que el Señor, sería preferible que pase esto, pero no quisiera que pase esto, que usted después sea así atrapado por el mundo, por el pecado, y usted tenga que decir en un momento, sálvame, Señor nuestro, y recógenos entre las naciones, o sea, desde el mundo, donde usted se fue. Quizás el Señor tenga misericordia, pero ¿para qué llegar a eso? Este es el contexto que estamos viendo en el Salmo 147. ¿Me puede entender? Salmo 147 que estamos viendo, pues estaba en el Salmo 106. ¿Qué está pasando? El Señor se acordó, llegó después de 70 años, el Señor nos libera. Ese es el contexto. Hay otro salmo donde dice, se burlaban, de alguna forma burlaban, o por lo menos dice, cántanos algo de tu Dios. Canten ustedes que siempre están alegres, canten. ¿Cómo cantaremos en tierras extrañas? Dice. Tristes.
Así es lo que hace el pecado, así es lo que hace Satanás. Pregúntele a Sansón cuando le gustaba andar con esas mujeres y cuando el pecado lo dejó ciego, amado. Es así, el pecado no perdona. Pregúntele a David. El pecado es dulce, primero parece a los ojos, al paladar, pero después, amado, trae un amargo sabor en nuestras vidas. Entonces, ¿para qué llegar así? No podemos jugar con la misericordia y con la gracia del Señor. Porque acuérdese que Sansón dice, el Señor me librará. Una y otra, el Señor me librará. Y el Señor me librará y el Señor no estaba más. Se acabó. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No, amado. Pero el Señor sí lo libera, como el Salmo 147, y empieza a reconstruir de nuevo su vida. Agradezca al Señor porque el Señor le ha escuchado. Quizás sea difícil reconstruir como este pueblo de nuevo, pero usted puede volver, porque estos son salmos de alabanza, amado, de un pueblo que ha sido restaurado. Pero restaurado, Dios lo podía haber dejado con sus pecados y cosas que hizo. De verdad, Dios le podía haber dejado entregado y usted enojado con Dios con el pueblo de Dios incluso y perdido. Pero Dios le restauró. Quizás pase tiempo en reconstruir. Lo importante que tiene al Señor con usted. Y esto está hablando que el Señor estaba reconstruyendo, y quizás está reconstruyendo, vas a decir, su vida, pero para eso primero tiene que tener al Señor Jesucristo. Si no, no sirve de nada, amado, esta gente. Todo estaba apuntando, fíjese, después de tanto tiempo. Usted dirá, bueno, Señor, yo ya me arrepentí de estas cosas. ¿Usted cree que a veces es en su tiempo? Escuche, ¿sabe cuánto tiempo pasó para que esta gente volviera? 70 años pasó. Quizás muchos murieron ahí, pero esperaron esa promesa y aún así se vio el cuidado del Señor para su pueblo. Quizás muchos perdieron seres queridos. Eso es lo que hace el pecado, amado. Va a hacer perder muchas cosas. Es lo que hace. Destroza, roba, viene a matar. Pero esto apuntaba a una restauración futura que estaba apuntando al Señor Jesucristo. Yo creo que tenía acá anotado, creo que es acá en Isaías 35, en los versículos, denme un segundo, 5 y 6, escuche. Futuro glorioso de Sión. Vamos a empezar el versículo 4 al 6, Isaías 35 del 4 al 6, dice así: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amados, sigue Isaías hablando sobre eso, pero esto está hablando no solamente de una restauración física o curar sus heridas por los dolores que tuvieron, la pérdida física, la destrucción de su pueblo, de sus seres queridos, sino de esa restauración que nosotros anunciamos en 2 de Corintios, amado, que al pueblo reconciliáis con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces todo esto está estrechamente, aunque es físicamente el mensaje, espiritualmente está estrechamente conectado con el ministerio del Señor Jesucristo que iba a venir. Un texto que a mí me encanta, ustedes saben, ya le dice Isaías que no leí otra vez, pero hay otro texto que a mí me encanta que también, escuche, hablando del Salmo 147, y el versículo número 3 que dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Qué era? Esa es la promesa. Bueno, yo estaba esperando, dice, bueno, va a sanar Israel, aunque pasó, va a sanar va a curar, va a levantar el templo, nos va a sanar, vamos a hacer una nación de nuevo fuerte. Amado, pero esto apuntaba a otra cosa. Isaías 61, cuando está hablando de la sanidad. Por eso yo le digo, cuando dice, no, el Señor quiere sanar tu corazón, el Señor, no, amado, tiene otro mensaje. Isaías 61, buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de venganza de Dios vuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión. Se les dé gloria en el lugar de ceniza, óleo en gozo del lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu de angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para la gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros se apacentarán vuestras ovejas. Este es el mensaje, amados. Acuérdense, ellos esperaban un libertador de una buena físico. Cuando el Señor Jesucristo llega, ¿qué esperaban? Un hombre que entrara en un caballo, un libertador de Roma, y que se sentara, incluso los mismos discípulos, y dice, ¿a dónde nos sentaremos? ¿A la izquierda o a la derecha? Incluso papá o mamá venían a interceder ante el Señor Jesucristo, diciendo, deja que mi hijo se sienta acá. Imagínense, amados, ni ellos podían entender eso. Lucas capítulo 4, versículo número 16, escuche, cuando el Señor Jesucristo principia su ministerio, después de volver con el Espíritu, que acuérdese que él había sido tentado en el desierto. En el versículo 16 dice así, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. No había canta y danza alegre pronto y sanidades y esas cosas en el servicio de adoración pública. Se levantó a leer las escrituras el Señor. ¿Y qué hizo? Se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y acá empieza el ministerio, amado del Señor. ¿Qué es estas buenas nuevas que vemos en el Salmo número 149? Buenas nuevas, ¿a qué le hace acordar? Al Evangelio. Eso es el Evangelio, son las buenas nuevas. ¿A qué pobres? ¿Qué dice Mateo capítulo 5? A los pobres de espíritu. Aquellos que se reconocen adentro que soy un pobre de espíritu. Ante el Señor, no tengo nada. El Señor me dice, me debes, pecador, debes pagarme a mí. No tengo nada, soy un pobre de espíritu, Señor. A esos vino a sanar el Señor, a consolar al hombre pecador que se arrepiente de sus pecados. El Señor sabe todas las suciedades que hizo usted en secreto. Él viene a sanar y a consolar al corazón quebrantado y humillado. El Señor no despreciará. No viene a usted a prosperarlo ni a darle riquezas y todo como ese evangelio falso que se predica. Él viene a sanar el corazón de las personas que se arrepienten de su vida pecaminosa. Para eso que vino el Señor, dar las buenas nuevas a esos pobres. ¿Por qué? Porque Él vino a dar la vida por nosotros. Él vino a pagar en nuestro lugar, porque nosotros somos pecadores, nosotros somos malos, nosotros debemos morir. Pero Él murió en nuestro lugar, para que el rico ahora fuera pobre en el sentido que nosotros le imputamos nuestros pecados. Y ahora el rico ahora nos pasara su riqueza, su justificación, y nosotros fuéramos ricos en bendiciones espirituales, la redención, la justificación, la adopción y la santificación y la futura glorificación. Todo eso nos vino a dar el Señor cuando nosotros éramos pobres. Nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que estamos muy muertos en delitos y pecados. Éramos hijos de ira, sin saberlo nosotros, camino al infierno. Para eso que vino el Señor, lo ha enviado a los quebrantados de corazón, aquellos que con su corazón están quebrantados. Cuando el pecado, de verdad la ley, nos confronta a nosotros en nuestro corazón, nos muestra la dureza que tenemos ante el Señor. Vemos la santidad y nos quebrantamos. En el Salmo 51, versículo 17, dice que el Señor, un corazón contrito y humillado no despreciará. A eso sí va a sanar. ¿Cómo lo va a sanar? Bueno, en el nuevo pacto dice que os daré un nuevo
nuevo corazón, amado. El Señor no viene a parchar los corazones, dice te va a sanar la herida esta, no. El Señor te viene a dar un nuevo corazón donde vos vas a tener perdón de verdad por las cosas que te hicieron y te vas a olvidar porque son nueva criatura, amados. El Señor no es un psicólogo espiritual que anda a ver cuál es el problema que tiene, abre tu jaula a ver y deja salir tus pensamientos y te sientan ahí. No, amado, viene a dar un nuevo corazón, la mente de Cristo, vida nueva en Jesucristo y libertad. Así viene a hacernos, no viene a traer un mensaje así de unos versículos bíblicos para que usted se los aprenda y después que aprender esos versículos, usted diga, bueno, yo voy con estos versículos, voy a crear una nueva vida en mí. No, no es así, amado. ¿Para qué vino Él? ¿Para qué fue ungido? Bueno, para dar este nuevo mensaje a los pobres de espíritu, a sentar a los quebrantados de corazón, a aquellos que se arrepienten de sus pecados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, pregonar la verdad a los cautivos. ¿Qué es pregonar? Es anunciar o predicar. ¿A qué cautivo? Amado, la Biblia dice que usted está preso por la ley, usted está preso por Satanás, aunque usted no lo sepa. La Biblia dice en Juan que conocerás la verdad y la verdad hará libre. ¿Libre de qué? Usted está preso de su propio yo, usted está preso de su propio, de Satanás, amado, del pecado. Dice, aquel que practica el pecado dice que es cautivo de él. Entonces vino a libertarnos del pecado. Vista a los ciegos, dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6, que Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Dice Juan capítulo 8, versículo 12, que yo soy la luz del mundo, amado. La luz, la palabra de Dios que tenemos, su Santo Espíritu, ilumina nuestras mentes, nuestras conciencias. Entonces podemos ver la realidad, podemos ver, cuando usted está en un lugar oscuro, no ve nada, pero usted le prende la luz y dice, ¿qué hago acá? Incluso había una serpiente, había por ahí, no sé, una araña, un sapo, y usted puede ver, pero cuando está en la oscuridad usted no ve nada. Él vino a dar vista a los ciegos, y entonces podemos ver nuestras miserias y nuestra pudridumbre, amado. Es así. Yo cuando el Señor me dio vida, yo me desperté, aunque usted no lo crea, yo me vi como si estuviera en un cementerio. Yo hacía así, de verdad, yo hacía así. En mi espíritu esa noche, yo hacía así, me quería sacar la tierra. Porque no entendía qué pasaba, o sea, mi espíritu se había despertado y yo me sacudía pensando pero no me he dado cuenta de lo que había pasado conmigo. Había tenido vida, amado, ese día, o esa noche, y Él me puso en libertad. Porque yo era un oprimido del enemigo, amado. Y eso es lo que vino a Él a predicar. Y eso debemos predicar. El verdadero evangelio. No esos engaños de esa gente que anda engañando a la gente. Amado, debemos anunciar esto. El año agradable del Señor. Amado, está terminando un año y está empezando otro. Qué bueno que podamos meditar en estas cosas. Que podamos ser agradecidos. Cuando llega la fiesta la gente se empieza a acordar. Espero que usted no se ponga a lloriquear. No, yo lo siento si usted perdió a alguien, yo he perdido muchos seres queridos, de verdad. Pero en vez de pensar eso, que es verdad, si quiere tener ese momento, téngalo. Pero es bueno que en la noche, cuando la gente empieza a recordar, si quiere recordar a alguien que dio la vida y murió por usted, acuérdese de Jesucristo y pueda alabarlo. No sea como este mundo que se pone a... Cumbia, cumbia. Y que se ponga así, ponga a alabarse al Señor y a cantar por lo que Él ha hecho. No como esos locos, que aparecen por ahí, que creen que poniendo alabanzas van... No, de corazón. Que alaben al Señor de corazón. Si usted cree que el Señor de verdad le dio esa redención. Cuando usted estaba como Israel, en Salmo 147, ahí esclavizado, perdido, y si usted fue un cristiano, es más, si usted tenía las buenas nuevas, y usted con las buenas nuevas, incluso no era como una vez yo estaba muerto en el pecado y las cosas que hacía las hacía en ignorancia, hasta como alguien me dio un Nuevo Testamento. Usted quizá ya teniendo el Nuevo Testamento, estando en la iglesia muchos años, incluso seguía pecando. Eso es rebeldía, amados. Eso es rebeldía, y aún así el Señor tuvo misericordia. Imagínense, una cosa hacer en la ignorancia como Pablo, o cuando yo hacía, cuando alguien me dijo, ¿qué es esto? Le digo yo. Y yo veía todas esas cosas y comía, ese libro y comía. No, amado, pero si usted, aún teniendo eso, seguía, se congregaba y seguía haciendo esas cosas, y rebelde las hacía, no importaba, y aún así tenía alguien que le predicaba como Jeremías, como Ezequiel, y aún así usted fue rebelde. Y aún así usted tuvo la misericordia y la redención de Dios, usted tiene que cantar más fuerte que yo. Usted tiene que predicar más fuerte que yo. Amados, porque tuvo mucho amor. ¿Usted cree que no lo ama el Señor? Amado,
yo no sé cómo decirle. Usted puede verse perdido si fue como Israel, mire todas las cosas que hizo, entregaron a sus hijos, fueron idólatras, de todas las cosas hicieron becerros, amados, mataron a los profetas, y aún así el Señor se acordó. Hay un nuevo pacto, dice todo aquel que va a Él, el Señor no le echa fuera, amados, el Señor está ahí, es usted que no quiere ir al Señor, Él está continuamente con nosotros, amados. Yo quizá no estoy siguiendo al pie del contexto todo esto ahí, pero vemos la misericordia del Señor, el cuidado del Señor. Usted si ve el Salmo, creo que una parte dice que Él conoce a las estrellas. Amado, si Él conoce a las estrellas, escuchen, las estrellas tienen, yo no me acuerdo qué parte, en una parte del Salmo que dice que Él conoce a las estrellas, ahí en una parte, ¿sí? Y prepara las nubes para la tierra. Y a los hijos, dice, le da bestia, hace los mantenimientos a los hijos de los cuervos que claman, se deleita. Escucha, amado, dice que le da los alimentos a los cuervos ahí, en una parte. Le da, al versículo 9, le da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Versículo 9, ¿usted cree que en su misericordia no le va a cuidar a usted? Dice, ¿por qué se preocupan y se afanan, amados? Entonces está el cuidado del Señor ahí para con nosotros. No solamente en esa renovación, fíjese cuando ellos empezaron, el Señor tuvo cuidado de ellos, amados. Cuidaba a Elías que no tenía para comer, a Pablo cuando estaba en la prisión. ¿Sabe lo que pasa muchas veces? Es que nosotros somos desagradecidos. ¿Sabe dónde viene de eso? Por la falta de contentamiento. Siempre el corazón quiere más, y cuando usted no está contento va a querer más. Y si usted no tiene un buen trabajo, usted va a tener una mejor vida, un poquito más, y ese vehículo, ese autito o esa cosa de estilo de vida que tenía ya le queda chico, porque usted ya se empezó a relacionar con otras personas y quiere un poco más, porque el corazón es así del ser humano, amado. Pero cuando usted tiene un corazón agradecido con el Señor, usted va a ser siempre. ¿Y por qué lo dirá usted esto? Porque, amado, esta gente fue ingrata con el Señor. El Señor los cuidó, el Señor los sacó, el Señor los protegió, y aún así fueron ingratos e infieles, amado. Entonces, Señor, tenemos que ser agradecidos con el Señor. Todo este año que está terminando, amado, que podamos recapacitar y agradecer al Señor. Mire, no solamente la Argentina, mire este barrio. Mire cómo está la gente. Muertas en delitos y pecados. Gritan, insultan, dicen suciedades. Usted y yo podríamos estar así. Como dijo Jonathan Edwards, ¿cuál es la diferencia entre un borracho y yo? Fue la gracia del Señor nada más que nos libertó. Nosotros podíamos estar así. Esto no se trata de moralismo y de vivir una vida así. No, amado. Esto se trata de verdad de una salvación eterna. La Biblia habla de un juicio futuro. Se trata de mucho más, amado. Dios va a venir, va a juzgar. Mire todo lo que hizo. Mire todos estos casi 3 años que estamos viendo de los salmos. Dios no les pasó por alto a su pueblo. No lo va a pasar, y no pasó por alto en el antiguo pacto que estaba viniendo Cristo, como estamos viendo, no lo va a pasar por alto en el nuevo pacto cuando ya vino Jesucristo, amado. En el versículo número 15, creo que dice, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Entonces, acá en sí, en esta parte no está hablando en sí de la Biblia, versículo que envía su palabra. Más adelante sí, él voy a hablar de la Biblia, pero acá no habla de la Biblia, envía su palabra. Habla de su voluntad providencial, ¿sí? Que Él controla todo, cuando envía su palabra, su divina providencia, que está controlando todas las cosas. No significa, vamos a decir, que todas las cosas que sucedieron, fíjese, porque dice, todas esas cosas que le sucedieron a ellos, fíjese la divina providencia acá. Cuando vemos la divina providencia acá, no estamos diciendo que estas cosas le sucedieron por azar. Tenga en cuenta que cada cosa, si usted estudió la Biblia, un poco de teología bíblica, se va a dar cuenta que cada cosa que pasaba, miren la Biblia, sucedía, amado. Dice, no hagan esto porque va a venir esta cosa. Le pasó a Adán, no haga esto porque esto. Y sucedía cada cosa. Él decía lo que iba a pasar. Y lo anunciaba a él, por medio de Moisés, lo anunciaba por sus profetas. Lo sigue anunciando por los voceros que él tiene, por los pregoneros, por los evangelistas y por los pastores, por los maestros, por los hermanos y las hermanas.
Y si quiere usar un burro, un inconverso también lo usa. Es así, amado. Pero habla de que Él envió su palabra, habla de su providencia. Dios dice, va a pasar esto. En su providencia siempre está cuidado. No hagan esto, hijos, porque esto van a suceder. Todas estas cosas que, si usted cometió durante este año un montón de cosas, bueno, tenga en cuenta, amado, que si usted llegó hasta acá, es porque el Señor le ha cuidado. El Señor le ama. Pero usted no juegue con el Señor, amados. Entonces, fíjese, empezó una tierra renovada, de una vida nueva. Espero que el año que viene, amado, cuando termine si no tiene vida nueva, empiece con vida nueva, amado. Clame al Señor. Fíjese que el Señor, dice, Salmo 106, escuchó ese clamor y se acordó de lo que Él dijo. Pero para esto hubo un arrepentimiento. El pueblo tuvo que padecer y sufrir. Y dice, me acordé de mi pacto. Ahora escuche, presta atención. Si el Señor se acordó de un pacto antiguo, donde no estaba de alguna forma físicamente Cristo, dice que en el nuevo pacto que ya está escrito, no se va a acordar más. Póngase a pensar eso. Yo ni siquiera pensaba, me vino ahora a la memoria. Era un antiguo pacto y aún así me acordé. Imagínese, dice, todo el que venga a Cristo. No le va a echar, pero usted tiene que venir con un arrepentimiento. Señor, quiero cambiar mi vida. No puedo, Señor. Deme vida nueva. Clame de verdad. Señor, uno de sus atributos es que Él no cambia. El Señor no miente. Nadie se va del infierno, amado, que si estuvo golpeando la puerta, estuvo hasta ahí. Porque muchos de ellos se acordaron de la palabra. Estaban presos como a Daniel. Daniel llegó así y dice, Señor, el tiempo se ha cumplido. ¿Pero qué estaba esperando? Usted prometió que después de esto iba a hacer esto. Ezequiel y todos estos, amados, estaban esperando. Fíjese lo que dice, sí, en el versículo 20, sí. Dice, no ha hecho así con ninguna de las otras. Versículo 19, perdón. Ha manifestado su palabra a Jacob. O sea, Jacob es Israel ahí, que venía de los lomos de él. Sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. En cuanto a sus juicios, no lo conocieron. Bueno, acá en la parte, creo que el 20, sí, yo tenía anotado algo por acá, sí, acá. Escuche, de todas las naciones que tenía, dice el versículo 19 y 20, cuando habla de conocer no tuvo relación. Las demás naciones, prestan atención, el Señor no se reveló a ninguna de otras naciones. En el contexto histórico, antes de llegar a una aplicación para usted. Ellos no conocían. Otros, vamos a decir, los filisteos, los cananeos, todos esos no conocían las leyes y estatutos de Dios. Conocían al Dios de ellos, nada más. Pero fíjese lo que dice acá. Ahora vamos a hablar de usted, dice así. No ha hecho así con ninguna de las otras naciones, ¿sí? Porque el versículo 19 dice, ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. ¿Qué pasa? Dios eligió a la nación de Israel, o al pueblo de él, y a ellos le reveló su palabra, creo que es en Romanos capítulo 9, aquellos que participaron de esa serie expositiva, en el capítulo 9 de Romanos, escuche lo que dice Pablo en la elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, escuche, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, y sigue hablando a él. Pero fíjese este pueblo lo que tenía, no era como los demás pueblos, está diciendo Pablo. Estos pueblos eran un pueblo que Dios había adoptado, no era como la adopción que tenemos nosotros en el nuevo pacto, sí, pero sí lo había separado a ellos. La gloria, se había manifestado la gloria, el poder de él, no con los otros pueblos. Tengan presente esto porque ahora vamos a hablar de usted y de mí. El pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, todas estas cosas, amados, se le había manifestado solamente a este pueblo, no a otro pueblo. Y aún así no creyeron y aún así fueron rebeldes, ¿sí? Entonces, fíjese, en el nuevo pacto, escuche, ahora a nosotros como iglesia,
Fíjese usted, cuando tenemos nuestra confesión de 1689, en el capítulo número 1 de las Escrituras, hablamos de qué cosa? De las Escrituras, amado. Un Señor que nos ha dado a nosotros, nos ha revelado, nos ha dado su palabra. ¿Qué tiene el mundo afuera? Tiene la revelación natural, o el libro, vamos a decir, abierto de la creación. ¿Por qué conocen a Dios? Bueno, conoce que alguien creó las plantas, alguien creó los animales, hasta ahí nada más. Pero dice el Salmo 119 que todo eso los cielos cuenta que el poder y la gloria, Romanos 1 también, que dice que el poder y la gloria, todo eso cuentan de que si aún así ni siquiera le alabaron al Señor, Dios los entregó. Pero a la iglesia que nos ha dado, como acá, como dice el Salmo 147, ha manifestado sus estatutos y sus juicios a Israel. Escuche, le ha dado su palabra, incluso sus juicios. Incluso el pueblo de Israel conoció que tenía un Dios, que más allá de sus juicios, él sabía que Dios se molestaba y se enojaba, aunque veían que es un Dios vivo, incluso los disciplinaba. Podían ver incluso la disciplina y castigo que el Dios de ellos era vivo. Ahora a nosotros nos ha dado su santa palabra, amados. Nos ha revelado su santa palabra. Israel tenía que ser una luz a las naciones. Por eso que no lo hizo y fue el verdadero Israel que vino, que dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. ¿Qué venía a traer la luz? Bueno, Él vino a mostrarnos, a revelarnos al Padre. Eso tenía que hacer Israel y nunca lo hizo, amado. La iglesia debe hacer eso, amado. Debe glorificar a Dios. Debemos ser luz. Es lindo cantar luz a las naciones y otras cosas, pero de verdad, ¿cómo lo hacemos? Con nuestra vida, amados. El Señor, fíjese, nos ha dado su santa palabra. ¿Para qué? Para que vivamos, no solamente canto y danzo, lindos himnos, nada más, sino que vivamos una vida para Él, alabemos su santo nombre. Para eso fue escogido su pueblo, y para eso, como dice 1 de Pedro 2, creo 9 y 10, que somos nación santa y pueblo escogido, para alabar. Anunciar las virtudes de aquel que os llamó o nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está, es para que anunciemos como pueblo escogido que nos sacó de las tinieblas, como dice que Él vino a sacar a los cautivos, los que estaban ciegos. ¿Y qué? ¿Y usted se va a callar? ¿Usted va a guardar esa luz ahí abajo? Amado, sus amigos, sus parientes, todos están presos. Siempre lo digo lo mismo, ponga a Cristo en la mesa y va a ver lo que pasa. A ver qué pasa con ellos, amados. O ellos se van o usted, no sé, se queda con ellos. Espero que no le pase lo que decía ahí, que en el Salmo 106, donde dice, ustedes se quedaron con ellos, adoptaron su costumbre, se empezaron a reír de las bromas de ellos, empezaron a mezclarse con ellos, amados. No podemos salir de este mundo porque estamos en este mundo, por eso tenemos que ser luz en este mundo y sal, amado, pero a la carne no le gusta. Fíjese, cuando usted se corta, tírese un poco de ese agua oxigenada y la otra no sé cómo se llama, el rojito. Mertiolate, a ver qué pasa. Y no le digo que se eche sal, porque eso dice sal. Póngase sal a ver para ver qué pasa. Bueno, así no le gusta la carne, usted es sal. Entonces debemos anunciar. Todas estas cosas también nos muestran unas buenas nuevas de Jesucristo. Pero escuchen, también anuncian la ira y el juicio de un Dios airado contra el pecado, que no pasó por alto a su pueblo y no pasó por alto a su Hijo amado en la cruz. ¿Y usted cree que lo va a hacer con usted? Cuando no lo hizo con una nación, hay un montón de relatos en el Antiguo Testamento que Dios no le pasó por alto, Dios los castigó, ¿sí? A su Hijo amado, que no cometió ningún pecado, fue santo, vivió la ley perfecta en nuestro lugar y murió, porque la paga del pecado es la muerte, y no pasó, y Él perdió esa separación que hubo a causa del pecado, y aún así, Señor, lo resucitó, porque Él vivió una vida perfecta y la muerte no tuvo ningún poder sobre Él. Y para aquellos que están en Jesucristo. Entonces vemos también ahí su ley, amado, vemos su voluntad. Entonces esta gente, ¿qué pasó? Se amoldó al mundo, amados. ¿Y qué pasó? Vino un juicio a ellos. Vino el juicio del Señor. Entonces, amados, que no seamos como este pueblo, que este pueblo de verdad adulteró con el Señor, abusó de alguna forma de la misericordia del Señor. Vino los juicios de
del Señor contra ellos, amados. Ya voy concluyendo, creo que el tiempo se me va acabando. A modo para terminar el versículo 20, entonces, que dice, escuche, aunque tenían esa revelación ellos, amados, ellos no fueron obedientes al Señor. Espero que, amados, que este año que está terminando ahora, amados, no seamos como Israel, amados, que aunque tuvieron su palabra, amados, de alguna forma estas personas no conocieron al Señor. No sé si me pueden entender. No conocieron al Señor de alguna forma por la ley, pero no tuvieron una relación. Así hay muchos, amados, que creen que vienen al servicio de adoración pública o el culto, dígale a la iglesia si quiere, y de verdad no tienen un corazón para el Señor. Son como Israel que estamos viendo en el libro de Hebreos, gente ritualista nada más, pero no hay un corazón para el Señor. Entonces, amado, le pido también este año que va terminando, que ore por mí, que siga predicando la palabra fiel como tiene que ser, que siga siendo expositiva, que el Señor siga estando su Santo Espíritu como siempre ha estado, porque no importa si son 2 o 3, dice que el Señor ahí está, amados. Fíjese, estaba Daniel solo en un lugar y él estaba orando, y estaba el Señor, estaba Juan en Apocalipsis y en el día del Señor, y el Señor estaba ahí, estaba Pablo en la cárcel, estaba ahí, estaba Pedro en un lugar y estaba el Señor ahí. Con cada uno que estaba ahí, que se aparta para el Señor, está ahí el Señor. Entonces el Señor busca de verdad un pueblo que le adore espiritualmente, ¿sí? Entonces, esta misma promesa, amado, es para usted si no tiene a Cristo. Usted, amigo pecador, que no ha venido a Cristo, puede venir a Cristo. Así como el Señor restauró o redimió a su pueblo y nos redimió a nosotros. Redimir, si no sabes, comprar. Estábamos muertos de delito y pecado. La Biblia dice que se avecina un juicio, como en los días de Noé, como en estas fiestas. Dice, estarán comiendo y estarán bebiendo, y todo ojo le verá cuando el Señor venga. No sabemos la hora ni la venida del Señor, pero el Señor nos mandó que oremos y velemos y estemos atentos. Así que lo que mejor podemos hacer es alabar al Señor, ¿sí? Vamos a cerrar este servicio con un cántico, ¿sí? Un himno bautista. Entonces, acuérdense, mientras la hermana está buscando el himno, vamos a estar meditando en la providencia, el cuidado, la soberanía de Dios, ¿sí? Vamos a cantar entonces un himno que dice, te lo amo, oh Dios, himno bautista. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz, tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos, Lord, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor.
Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque todo lo que está escrito, Señor, ha sido escrito también para nosotros, Señor. Que podamos aprender, Señor, de lo que le sucedió a este pueblo, Señor. Como usted no pasó por alto el pecado, Señor. Como no pasó por alto el pecado también con Adán, Señor. Vemos su juicio, Señor, y su amor encontrándose en la cruz, Señor. Y es verdad que usted, pues, por lo tanto, amó tanto al mundo que entregó su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Pero también es verdad, Señor, que en la cruz cayó su juicio, Señor, su ira contra el pecado, Señor. También es verdad, Señor, que en ese amor el Señor Jesucristo vino, Señor, a cumplir la ley, Señor. También vino a satisfacer la ira de usted. Y es verdad también que por eso obtenemos la redención y el perdón de los pecados. Les pido, Señor, que el verdadero evangelio se siga predicando, Señor, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Cristo crucificado, como dice 1 Corintios 1:23, y aquel que también dice 1 Corintios 15, que resucitó de entre los muertos, Señor. Gracias, Señor, le pedimos que esté bendiciendo su palabra, Señor, y como siempre decimos, amén. 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 Amén.